Muy buenos días, bienvenidos a nuestra lectura diaria del libro Despierta tus poderes mentales. Iniciamos capítulo 4, hoy día 4 de septiembre. Capítulo 4, la hipnosis paso a paso. Fuente de la imagen, Araceli Gutiérrez. Entonces vemos la imagen del hipnotizador, están hipnotizando a Homero Simpson. Y en este capítulo vas a aprender diferentes técnicas y modalidades de hipnosis, explicándolo con todo tipo de detalles y también vamos a ver cómo eliminar las fobias y miedos mediante la hipnoterapia. La forma más fácil de explicar cómo funciona la hipnosis es dividir la mente en tres capas distintas. En la capa superior tenemos la mente consciente. Aquí es donde pensamos todos los días. Es donde decidimos las cosas y es donde está la fuerza de voluntad. En la capa inferior tenemos lo que podríamos llamar el subconsciente o la mente inconsciente. Aquí es donde se produce el procesamiento autónomo. La sección intermedia que se encuentra entre las dos es algo que llamamos el factor crítico. Ahora, la mejor manera de pensar en el factor crítico es que actúa como una puerta de entrada de la capa superior a la capa inferior. De hecho, lo que probablemente es mejor es pensar en esto como un guardián o un guardia que se encuentra en esa puerta y decide si algo de la capa superior, perdón, de hecho, lo que probablemente es mejor es pensar en esto como un guardián o un guardia que se encuentra en esa puerta y que decide si algo de la capa superior, la mente consciente, se le permite el acceso a la capa inferior, la mente subconsciente. O sea que esto es poderosísimo, el factor crítico. Cuando las cosas entran en la mente subconsciente, se procesan de una manera muy similar a los programas que se ejecutan en un ordenador. Los ordenadores no tienen razón de poder, no pueden decidir si un programa es bueno o malo para ti. El programa se ejecuta y se elimina a procesar la información, perdón, el programa se ejecuta y se limita a procesar la información. A veces esto es bueno y funciona en nuestro beneficio como un software de autoedición o el navegador web, por ejemplo. A veces es malo y podríamos llamarlo virus informático. Cuando el ordenador ejecuta un virus informático, no tiene ni idea de que no queremos que lo haga. Lo ejecuta porque ha sido instalado en el ordenador y cuando lo ejecuta, pone nuestras vidas patas arriba y hace que todo sea difícil. La mente subconsciente hace más o menos lo mismo. Es muy similar al procesador de un ordenador. La mente subconsciente ejecuta programas que son muy buenos para nosotros. Uno de esos programas puede ser mantenernos respirando mientras dormimos o bombear sangre por nuestro cuerpo para convertir nuestra comida en energía o incluso algo sencillo como recordarnos cada mañana que tenemos que limpiarnos los dientes o hacer que conducir el coche sea sencillo para que podamos centrarnos en otras cosas. Todo esto ocurre en el subconsciente. De vez ¿Vale? en cuando hay lo que podríamos llamar virus que se ejecutan en la mente subconsciente o malos programas. Estos son malos hábitos, adicciones, fobias y miedos. Todas esas cosas. Digamos que una persona tiene miedo, una fobia completamente irracional, una fobia que está paralizando su vida, pero es una fobia a algo que realmente no debería dar miedo. Por ejemplo, las personas que tienen fobia a las polillas. No hay ninguna razón para tener miedo a las polillas, pero cada vez
que una polilla entra en el entorno de estas personas, se aterrorizan y se paralizan por el miedo. Ellos saben, igual que tú y yo, que la fobia a las polillas es irracional. A un nivel consciente se estaban sugestionando para decir: no debería tener miedo a las polillas. Eso es ridículo. No hay nada de miedo en las polillas. Los pensamientos de estas personas están bajando a la segunda capa, el factor crítico. El factor crítico es el que decide si ese pensamiento entra en la mente subconsciente donde se ejecutarían como programas. Al factor crítico no le importa si pensamos que esto es buena o mala para nosotros. No le importa si quieres aceptarla o no. Todo lo que importa es que si lo deja pasar, ese pensamiento entrará a la mente subconsciente. Si ese nuevo pensamiento está en armonía con lo que ya hemos aceptado como verdad a nivel subconsciente, entonces entra. Esta puerta se abre y el pensamiento entra. Si este nuevo pensamiento entra en conflicto con lo que ya ha sido aceptado a nivel subconsciente, entonces el factor crítico simplemente la rechaza, por lo que lo expulsa directamente. Algunos de estos pensamientos o sugestiones pueden venir de otras personas y otras de nosotros mismos. Estos llegan a la segunda capa, el factor crítico. El factor crítico mira la mente subconsciente, compara la nueva sugestión con las ya aceptadas y si está en armonía con ellas, entra y empieza a funcionar como un programa. Si entra en conflicto con esas, las expulsa directamente. Tanto la hipnosis como la autohipnosis se utilizan para saltarse este factor crítico e insertar ese pensamiento o sugestión directamente en la mente subconsciente de la persona, donde estas sugestiones se ejecutan como programas en un ordenador. El proceso de la hipnosis es realmente llevar las sugestiones a la mente subconsciente, donde son procesadas para poder sacar esas fobias o miedo programados en el subconsciente. Lo repito, si entra en conflicto con esas, las expulsa directamente. Tanto la hipnosis como la autohipnosis se utilizan para saltarse este factor crítico e insertar ese pensamiento o sugestión directamente en la mente subconsciente de la persona, donde estas sugestiones se ejecutan como programas en un ordenador. El proceso de la hipnosis es realmente llevar las sugestiones a la mente subconsciente, donde son procesadas para poder sacar esas fobias o miedos programados en el subconsciente. Estas sugestiones son para entretener a un público en el caso de la hipnosis. En el caso de la hipnosis escénica, o para hacer que la persona que está siendo hipnotizada tenga una vida mejor, que es la hipnoterapia. Si tuviéramos un hipnotizador malvado, estas sugestiones podrían compararse con un virus informático para empeorar de alguna manera la vida de esa persona. Es posible poner una sugestión en la mente subconsciente de alguien evitando el factor crítico. Y esa sugestión se procesa igual que un ordenador ejecuta el programa. La mente subconsciente no tiene idea de si es bueno o malo para nosotros. Ahora, si hay dos sugestiones dentro de la mente subconsciente que entran en conflicto, lo que suele ocurrir es que la nueva expulsa a la vieja. Hipnotizar a la gente es algo que cualquiera puede hacer. Introducir sugestiones
en la mente subconsciente de alguien sin que el factor crítico pueda criticarlo, es algo que cualquiera puede hacer y no necesariamente hace falta que la persona esté hipnotizada. También se puede hacer mediante música con mensajes subliminales, por ejemplo. Aunque en toda la población el 10% de las personas son mucho más fáciles de hipnotizar que el otro 90%. Imagínate que estás en un escenario y quieres hipnotizar a una persona de las que te están viendo. Lo primero, tienes que decir que cierre los ojos y que ponga las palmas de las manos una frente de la otra, separadas a la anchura de los hombros. Hazle creer a su subconsciente que realmente hay una fuerza magnética que va a hacer que sus manos se junten. Esa persona no podrá despegar sus manos hasta que tú le digas que puede hacerlo. Lo que voy a escribir a partir de aquí son frases para realizar la hipnosis y las puedes utilizar tal cual están, repitiendo estas frases mientras la persona a la que estás hipnotizando está delante de ti con las palmas de las manos una al lado de la otra. Esto es lo que vas a decir a la persona. Ponte de Ponte de pie. pie, ponte de pie. Quiero que te concentres en esto. Pon tus manos frente a ti con las palmas una frente a la otra. Concéntrate en el área entre tus manos. Dale. Ahora escucha el sonido de mi voz. Me gustaría que imaginaras que hay una fuerza magnética actuando entre tus manos que está causando que muevas tus manos juntas. Estás empezando a sentir una fuerza en el exterior que está empujando tus manos. Esta fuerza se hace cada vez más fuerte, empujando tus manos para juntarlas. Cada vez sientes más esta fuerza y cada vez tus manos están más cerca una de la otra. Cada palabra que digo hace que esta fuerza se haga más y más fuerte. A medida que tus manos comienzan a acercarse más y más, puedes sentir que se juntan más y más. No tienes que resistirte a esto de ninguna manera. Solo deja que suceda. Deja que fluya. Esta fuerza, esta fuerza está empujando tus manos cada vez más cerca. Cuando tus dedos comiencen a tocarse, aísla tus dedos y aprieta tus manos. No pasa nada si tus manos aún no se tocan. Respira profundamente e imagina que esa fuerza magnética se hace cada vez más fuerte. Esa fuerza es cada vez más fuerte, no hay duda. Yo lo estoy sintiendo desde fuera y tú lo estás sintiendo desde dentro. A medida a medida que cuento 3 a 1, obliga tus manos a cerrarse más y más y a tus dedos a entrelazarse. 3, 2, 1. Empuja fuertemente. Ahora con las manos fuertemente unidas, mantén los brazos estirados frente a ti y mira fijamente esas manos frente a ti. Imagina que hay pegamento resumando a través de tus dedos. Imagina que sientes cómo el pegamento se extiende por tus manos. Tus manos están talladas en un bloque de madera maciza, una sola pieza de madera maciza. Mientras miras esas manos frente a ti, intenta, pero cuando más intentes despegar tus manos, más se apretarán. A medida que cuente del 1 al 3, en el número 3 intentarás despegar las manos. Cada vez más juntas. 1, 2 y 3. Intenta despegar tus manos, pero cuanto más lo intentes, más te darás cuenta de que están cada vez más apretadas, trabadas, cada vez más juntas
y relajadas. Relaja las manos. A medida que cuento de 3 a 1, todo pegamento desaparece. Tus manos vuelven a la normalidad y puedes soltarla fácilmente. Solo siente que empiezan a salir y separa tus manos. 3, 2 y 1. En este momento, si la persona que está realizando la hipnosis es experta o tiene experiencia en esto, la persona hipnotizada se dará cuenta de que no puede separar sus manos y que cuanto más lo intenta, más pegadas están. Recuerda que se necesita práctica para influir así en el subconsciente de una persona, pero también puedes practicar contigo mismo la autohipnosis diciéndote a ti mismo esas palabras, pero en primera persona. Practica esto con alguien durante 5 o 10 semanas, a poder ser que sea siempre la misma persona. Esto no es necesario, pero al principio viene muy bien porque tanto para ti como para la otra persona va a ser mucho más fácil que logréis esa conexión. Si no te funciona después de varias semanas intentándolo, tranquilo. En los siguientes textos voy a explicar por qué no te está funcionando y cómo puedes hacer que funcione. Imagínate que tienes un lápiz. Tu capacidad para romper ese lápiz representa tu capacidad para resistir ese patrón de lenguaje hipnótico. Quiero decir que podrías romper ese lápiz con facilidad, solo utilizando tus manos. Un lápiz, muy fácil. 2 o 3 lápices, un poco más difícil. Pero aún así es posible romperlos. Si obtienes 5, 6, 8 o 9, es casi imposible romperlos. De lo que vamos a hablar ahora es exactamente lo mismo. Cada uno de esos patrones lingüísticos son muy débiles por sí solos, pero muy poderosos si aprendes a combinarlos. Si Sí, coges y juntas 5, 6 o más de estos, se vuelve mucho más difícil. Perdón, se mucho más vuelve difícil. mucho más difícil romperlos. Vamos a hablar de los patrones necesarios para conseguir realizar la hipnosis. Si notaste todos estos, sería sorprendente porque algunos de ellos son muy sutiles. En primer lugar, lo más importante con diferencia es la confianza y expectativas del hipnotizador. Tiene que confiar que unirá tus manos. Si hicieras todo exactamente igual, con las mismas palabras y acciones, pero estuvieras pensando, bueno, esto no va a funcionar, estoy un poco nervioso, y la otra persona, la hipnotizada, se da cuenta de eso, no hay manera de que funcione. Es literalmente imposible que funcione si se da esta situación. Tienes que tener confianza y esperar que funcione. Debes actuar como si hubieras hecho esto 1.000.000 de veces antes, aunque sea la primera vez que lo haces. Da igual que seas el hipnotizador o el hipnotizado. Tienes que esperar totalmente que tus manos van a quedar pegadas sí o sí debido al campo magnético que está ejerciendo la fuerza sobre ellas. Ahora, si no tienes confianza, no te preocupes por eso, porque un poco más adelante te daré una técnica que te dará confianza instantánea para cualquier situación. Pasemos a la técnica número 2. Este es el que la mayoría de la gente pasa por alto, pero es el más evidente de todos. La idea de explicar lo que va a pasar antes de hacerlo. Arriba le dijimos al hipnotizado que vas a extender las manos, se van a mover juntas, se van a atascar, vas a intentar separarlas y no podrás. Si te fijas en los párrafos de arriba, primero explicamos lo que iba a suceder y después hicimos el ejercicio.
Esto significa que dentro de la mente de la persona hipnotizada ya hay un recuerdo de lo que espera que suceda. Cuando hacemos hipnosis con personas o queremos mejorar su rendimiento en los deportes, eso es más o menos lo que hacemos. Digamos que si alguien juega baloncesto y queremos mejorar su habilidad para lanzar canastas, lo que hacemos es lograr que se imaginen haciendo esto una y otra vez con éxito. Y luego, cuando lo hacen en la vida real, tienen este recuerdo de haberlo hecho con éxito al que recurrir. Así que es mucho más probable que tengan éxito en la vida real. Algo a tener en cuenta también son los comandos integrados. Los pasos eran pegar las manos, mover las manos, responder a esto, quedarse pegados. Hay un montón de pequeños comandos integrados dentro de las oraciones que hemos puesto arriba. Ahora, con los comandos integrados, a veces tienes que hacer malabarismos con la estructura de tu oración. Entonces, cuando pones tus manos frente a ti, sientes la fuerza magnética al mover tus manos juntas. No es tan poderosa como la fuerza magnética está haciendo que muevas tus manos juntas, que tiene una orden incorporada y muy obvia. Estos comandos integrados son importantes. La primera fase es más una sugerencia. La segunda es una orden. Para manejar tu subconsciente o el de otra persona tienes que dar órdenes y afirmaciones claras en tiempo presente. Vamos a ver sus instrucciones. Esto se reduce a lo que llamamos ritmo y liderazgo y también pueden puentes lingüísticos. Le das a alguien una instrucción y la vinculas con el próximo evento y luego la vinculas con una causa. Te lo dije, mientras escuchas el sonido de mi voz, lo cual sabía que estaba haciendo. Entonces te estoy marcando el ritmo, diciéndote algo que realmente está sucediendo. Te digo que mientras haces esto sucederá. Lo segundo fue imaginar una fuerza magnética entre tus manos. Te pedí que imaginaras algo y estoy bastante seguro de que probablemente lo imaginaste. No hay ninguna razón para que no lo hagas. Lo he dicho así antes porque imaginar eso hará que suceda lo siguiente, que serán sus manos moviéndose juntas. Es ir jugando con las oraciones y el poder de la palabra. Sigue estos pasos y tu manera de realizar la hipnosis mejorará en un 100%. El siguiente paso fue la idea de desvincularse de sus manos. Al principio es bueno decirle al hipnotizado tus manos, tus dedos, pero a medida que avanzamos es mejor decir esas manos, casi insinuando que no son sus manos, como si de alguna manera estuvieran separadas de la persona y eso le quita el control sobre ellas y un enorme peso de encima al hipnotizado. Si miras esas manos y piensas, oh, esas manos de ahí están pegadas, la idea de que puedas separarlas es un poco más difícil que si piensas, bueno, esas son mis manos, debería poder liberarlas. También funciona muy bien utilizar la palabra todavía. Esas palabras se asocian con algo que aún no ha ocurrido, pero va a ocurrir en poco tiempo. Por ejemplo, todavía no has conseguido despegar tus manos. Podrías acabar la frase con, pero pronto lo harás. Pero realmente no es necesario, ya que la palabra todavía
lo deja todo dicho para el subconsciente de cualquier persona que entienda el mismo idioma. Presupone que la acción va a suceder. No es una cuestión de sí o no, es una cuestión de ahora o después. A continuación tenemos una visualización muy simple. Imagina que se te escapa, imagina que se te escapa pegamento entre los dedos. Imagina que se te escapa pegamento entre los dedos. Eso se relaciona con los sentidos visuales. También se relaciona con la sinestésica, la idea de sentir el pegamento. Imagina que tus manos están talladas en un solo bloque de madera. Pone en su mente la idea de que las manos no se pueden separar en diferentes niveles. Entonces estamos usando diferentes modalidades. Estamos aprovechando la impresión visual que la gente tiene de esta idea de que sus manos son una unidad sólida que no se puede separar. Entonces, creo que eso resume todos los patrones del lenguaje. A veces las personas no escuchan lo que les dices que hagan. Les das una sugerencia y ellos dicen en su propia mente, esto no va a funcionar. Esto es una tontería. Fácilmente podré soltar mis manos. Estas son las palabras que no van a prestar atención a ninguna sugerencia que les des. Por lo que si quieres, está bien practicar con ellos, pero va a ser casi imposible que lo logres si la persona involucrada no cree en ello. Las personas que piensan y analizan demasiado las cosas también tienden a hacer lo mismo. Entonces, si no te funcionó, no hay ningún problema. Simplemente significa que sus pensamientos en tu propia mente sobre lo que estaba pasando estaban anulando los pensamientos que tú estabas poniendo en su mente. Si la persona está pensando que puede soltar mis manos fácilmente, se complica. Pero cuando hay un pensamiento en su mente que dice, mis manos están pegadas, no hay manera de que la persona las separe hasta que logre cambiar ese pensamiento si está bajo los efectos de la hipnosis. Los momentos en los que normalmente usas esto puede ser en un escenario si te dedicas a ello o demostrando algo a un amigo, pero también tiene un lugar en la terapia. Imagínate esta situación. Un cliente viene a verte a tu sala de terapia hipnótica para dejar de fumar. Después esa persona llega a casa y le dice a su pareja, ha ido muy bien, estoy muy relajado. No he fumado en todo el día y todavía puedo escuchar la voz del hipnotizador. No me he sentido como si estuviese hipnotizado. Su pareja podría responder, si no lo has notado mucho es porque no funciona, pero que en poco tiempo vuelves a fumar. Bueno, déjame decirte que no hay nada peor que escuchar algo así estando todavía en un estado de relajación mental, ya que tu mente absorberá ese mensaje que es justo lo contrario de lo que tiene que meter en la mente el hipnotizado. Aunque es responsabilidad de cada uno saber revertir esas situaciones y responder con un sí, estoy seguro de que me va a funcionar, ya no fumo. En un escenario totalmente contrario al anterior, en el que una mujer acaba de ser hipnotizada, llega a su casa y dice, fue realmente extraño. Me hizo juntar las manos. Por mucho que lo intenté, no pude separarlos. Es una experiencia realmente extraña. En esa situación, el marido probablemente dirá, vaya, debes haber sido hipnotizada. Bueno, entonces definitivamente dejarás de fumar y este es un mundo completamente diferente al escenario anterior. Por tanto, si tiene su lugar en la terapia y todo cuenta. Un poco más adelante
Hablaremos de lo que realmente se hace cuando las personas están en hipnosis. Nos expandiremos a la PNL, la hipnoterapia, la autohipnosis, las rutinas escénicas y todo eso. Así que esta idea de centrarse simplemente en llevar a las personas a un punto en el que puedan llevar a alguien a un trance hipnótico profundo, utilizando hipnosis genuina y sin engaños ni actuaciones preparadas. Al principio, yo tenía una falsa creencia de que la hipnosis requería algún control mental o influencia psíquica mística sobre otra persona. Cuando pensaba así, a más de 10 años, era porque no tenía ni idea del poder que tiene nuestra mente. Aunque si pensaba que era real, Aunque, no sabía que era tan fácil de utilizar y que estaba al alcance de cualquiera. Prácticamente con fe y práctica vas a mejorar en esto muy fácilmente. No luches contra tu propia confianza, solo confía en ti y en lo que estás haciendo. la mejor forma de aprender a utilizar la hipnosis es tener una base sólida, una comprensión realmente profunda del proceso hipnótico. Cuando entiendes la hipnosis, entiendes qué es el trance, que lleva a las personas al trance y a los estados naturales y todo eso, y de repente es como un momento en el que se te enciende la bombilla. Repito, la mejor forma de aprender a utilizar la hipnosis es tener una base sólida, una comprensión realmente profunda del proceso hipnótico. Cuando entiendes la hipnosis, entiendes qué es el trance, qué lleva a las personas al trance y a los estados naturales y todo eso. Y de repente es como un momento en el que se te enciende la bombilla. De repente algo hace clic en tu mente y te das cuenta de lo increíblemente fácil que es hacer que alguien pase de un estado normal de conciencia, de vigilia, a un estado que llamamos hipnosis. Cuando eso parece fácil y estás usando los guiones de inducción con los consejos dados anteriormente, son mucho más efectivos, principalmente porque te sientes más seguro y la persona puede darse cuenta de eso. Tus expectativas de que entren en trance son mucho mayores porque entiendes que entran en trance, porque entiendes que entrar en trance es algo muy, muy fácil y natural. Además, lo que mucha gente piensa al principio cuando aprenden sobre la hipnosis es que le haces algo a la otra persona. Es como si los pusieras debajo. Es como si los pusieras debajo. Estás haciendo algo que de alguna manera cambia la psicología de esa persona, por lo que queda hipnotizada y comienza a aceptar sugerencias. Ahora bien, esa no es toda la verdad. No es exactamente lo que está pasando. Lo que es más exacto es decir que toda la hipnosis es una autohipnosis y que el hipnotizador está trabajando como una guía, porque en realidad la propia persona que está recibiendo la hipnosis es la que tiene la responsabilidad de hacer que funcione, ya que todo está en su interior. Una de las mejores maneras que se me ocurren para describir esta relación entre tú y la persona que estás hipnotizando es cómo aprender a conducir. Por ejemplo, digamos que estás sentado en el asiento del conductor de un coche en tu primera clase de autoescuela y no tienes idea de cómo conducir. Estás en los controles, pero tienes una persona a tu lado sin ningún control que sabe exactamente cómo conducir el coche. Y de alguna manera
tiene que transmitirte sus conocimientos para que puedas hacer que el coche se mueva. Te dan instrucciones sencillas. Te dicen qué pedal pisar, cómo girar el volante y qué hacer. Sigues esas instrucciones y haces que el coche se mueva con la hipnosis. Perdón, y haces que el coche se mueva. Con la hipnosis ocurre exactamente lo mismo. Cuando hipnotizas a alguien, eres como un profesor de autoescuela sentado en el asiento del copiloto sin controles. Todo lo que puedes hacer es darle las instrucciones a la persona que está aprendiendo. Les das instrucciones. Ellos siguen las instrucciones y de hecho se ponen en un estado hipnótico. Lo que resulta eficaz es la sutileza de esas instrucciones y lo detalladas que sean. Por ejemplo, una de las cosas que hará que alguien entre en un estado hipnótico es aumentar sus niveles de relajación para liberar el estrés. Pero si le dices a alguien, quiero que te relajes, no mucha gente sabrá realmente cómo hacerlo. Entonces, tu trabajo como hipnotizador será ayudar a esa persona a relajarse. Podrías decir, quiero que tense los músculos por un momento y después simplemente suéltalos. Imagínate que tus piernas, tu espalda, tu cuello y demás se vuelven cada vez más pesadas y todo ese tipo de cosas. Es lo que escucharás en cualquier inducción hipnótica, pero lo que hace es darle a la persona hipnotizada alguna dirección, algo que seguir, algo en lo que pensar, y el resultado de eso será que se relajarán. Y como se relajan, entrarán en el estado que llamamos hipnosis. Si nunca lo habías escuchado, esta es buena técnica de relajación. Pensar que tu cuerpo está muy pesado. Es mejor hacerlo por partes del cuerpo. Por ejemplo, empezar desde arriba e ir bajando para abajo e ir notando cómo tu cuerpo se relaja a medida que esas partes se vuelven más pesadas individualmente. Es como sentir que las dejas caer por su peso y por eso logras relajar esa zona. En los siguientes párrafos vamos a explicar con mucho más detalle esta idea de cómo relajarse causa trance. Pero primero vamos a seguir con la analogía del coche un momento. La meditación es bastante similar a la hipnosis. Cuando se habla de conducir un coche y que el proceso real de conducirlo es el proceso de ser hipnotizado, si tienes un instructor de conducir que te dice qué hacer, es casi como si tuvieras un hipnotizador hipnotizándote. Si tienes una persona que simplemente conduce sola, esa es una persona que hace autohipnosis. Si tienes una persona que conduce sola, sin un destino real en mente y simplemente disfruta el paisaje y disfruta de un agradable paseo dominical por el campo, el estado mental sería más como una meditación. La principal diferencia entre conducir y el usar autohipnosis, hipnoterapia, hipnosis de estado o lo que sea, es la idea de tener una meta en mente y un destino. Entonces, cuando hipnotizas a una persona, es muy parecido a estar sentado en el asiento del copiloto de un coche. Le estás diciendo cómo conducir el automóvil. Él está conduciendo el automóvil y también le estás diciendo a dónde ir para que pueda tener una experiencia cuando lleguen allí. También vale la pena tener en cuenta que cuando lleguen allí deberán bajarse del coche y vivir la experiencia. Hay un punto durante una sesión hipnótica en el que comienzas con lo que llamarías una inducción hipnótica, que es la forma en que conduces el coche.
Profundizamos en eso, profundizamos en eso que es disfrutar conduciendo el coche. Y luego, cuando llegamos al destino, salimos del auto y hacemos lo que sea que hayamos ido a hacer. Y esa es la parte de la terapia real o es la parte de la hipnosis escénica real. Vale la pena mencionar que realmente no importa si estás hipnotizando a una persona para ayudarla de alguna manera a través de la hipnotización, si estás haciendo una regresión a vidas pasadas, si estás haciendo una rutina hipnótica escénica con esa persona o cualquiera que sea el propósito de la hipnosis. Eso realmente no importa. La inducción real en sí puede ser exactamente la misma. ¿Vale? Normalmente no lo son, y hay dos razones para explicar esto. En primer lugar, las inducciones de hipnosis escénica suelen ser mucho más dinámicas, y las razones es que no solo es necesario hipnotizar a la gente para hacer el espectáculo, sino que la inducción en sí misma debe ser entretenida para la audiencia que está mirando. Quieren ir allí y ver algo entretenido. Si vas a pasar por una inducción de relajación progresiva de 30 minutos en el escenario, eso también aburrirá a tu audiencia hasta que se duerma. Y por supuesto, las inducciones hipnóticas escénicas son más rápidas, más dinámicas, pero tiende a haber un enfoque mucho más autoritario. Tiendes a molestar a la gente y no puedes exigirle que hagan ciertas cosas que podrían no ser apropiadas en un entorno terapéutico. Cuando alguien viene a recibir terapias de pistas, cuando alguien viene a recibir terapia de pistas, muy a menudo encontrarás a alguien a quien no sería apropiado tirarle el brazo hacia abajo, que es algo que podría hacer en un escenario que es algo que podría hacer en un escenario de hipnosis para llevar a alguien a trance. Lo que es mucho más probable si lo haces recostar en un sofá cómodo y luego lo convences para que se hipnoticen simplemente usando un guión de relajación. Simplemente le estás dando a alguien una serie de instrucciones para que pueda lograr algo que de todos modos es bastante natural. Anteriormente Vale. hemos hablado de cómo esquivar el factor crítico para llegar directamente al subconsciente, pero ahora vamos a empezar a hablar del proceso de eliminar por completo el factor crítico, sacándolo totalmente de la ecuación. Entonces, todas tus sugerencias bajan al subconsciente. La forma en que hacemos esto es utilizando la inducción hipnótica. Hay muchos estilos diferentes de hipnosis, muchas cosas diferentes que puedes hacer para llevar a alguien a un estado hipnótico, pero el que vamos a aprender primero se llama inducción de relajación progresiva. Es muy confiable, muy fácil y es lo que la mayoría de la gente aprende primero. La razón por la que esta inducción en particular funciona es porque cuando relajas a una persona, primero relajas su cuerpo y luego relajas su mente. Y a medida que su mente se relaja, las frecuencias de sus ondas cerebrales comienzan a disminuir. Durante la conciencia normal de vigilia diaria, las frecuencias de las ondas cerebrales entran entre 13 y 40 Hz. Eso es entre 13 y 40 ciclos por segundo. A ese estado lo llamamos estado beta. Si te relajas, esto se ralentiza. Cuando llega a un nivel entre 8 y 13 ciclos por segundo, entramos en un estado que llamamos alfa. Ahora bien, el estado alfa es donde encontramos la meditación. También es donde encontramos ese estado tan especial que llamamos hipnosis.
Al relajar a la persona y hacer que su cerebro se ralentice, cuando se ralentiza a una determinada frecuencia, entra en el estado de hipnosis. Ahora bien, la forma más sencilla de pensar en cómo sucede esto es que si ralentizamos el cerebro de alguien lo suficiente, el factor crítico que normalmente critica todas las sugerencias que llegan se queda dormido. Y mientras el factor crítico se adormece, todas nuestras sugerencias acceden al subconsciente. Ahora podemos ralentizar aún más la mente. Y si vamos entre 4 y 7 ciclos por segundo, entramos en un estado que llamamos teta, en el que todo el mundo entra cuando sueña por la noche mientras duerme. Y si reducimos la velocidad a menos de 4 ciclos, bajamos a delta, que es lo que hacemos cuando estamos en sueño profundo. Hay diferentes frecuencias de ondas cerebrales que están por debajo de esto y también hay otras que están por encima de beta. Pero estos 4 son los principales de los que debemos hablar para la hipnosis. Entonces, cuando piensas en esto, hay una pequeña ventana dentro del estado alfa que llamamos hipnosis. Y cuando la gente está dentro de esta ventana, si les damos sugerencias, las seguirán porque el factor crítico se ha quedado dormido. Cuando utilizas una inducción hipnótica, hace que una persona entre en ese estado, pero las personas entran en ese estado de forma natural todos los días, por sí mismas y sin dirección de nadie. Por ejemplo, todo el mundo sin excepción, cada día de su vida, posiblemente con 1 o 2 días libres, pasa por este ciclo completo, con altibajos, al menos de una vez. Estamos en un sueño profundo, estamos en delta, pasamos por teta, pasamos por alfa, subimos a beta, estamos en plena vigilia y conciencia. Y luego volvemos a bajar a través del escaneo. Hacemos esto todos los días cuando bajamos y atravesamos esa pequeña ventana tan especial dentro del estado alfa en el camino hacia abajo. Lo llamamos estado hipnótico. Y ese es el momento en el que te quedas dormido, cuando ves colores e imágenes parpadeantes. Y muy a menudo podrás imaginar que estás corriendo y saltando y que podrías patear una piedra en la cama. Ese es el estado hipnagógico. Cuando estás en ese estado, eres muy, muy sugestionable, porque el factor crítico es simplemente quedarte dormido. En el otro lado de la balanza, cuando volvemos del sueño a la conciencia normal de vigilia, cuando volvemos a atravesar esa pequeña ventana, lo llamamos estado hipnopómpico, estado muy, muy similar, pero en la dirección opuesta. Así que vale la pena considerar también que no solo cada persona pasó por este proceso todos los días de su vida, sino que también oscila entre beta y alfa todo el tiempo durante el día. Entonces, un día típico se ve así. Estás en un sueño profundo, subes hasta alfa, luego oscilas entre alfa hasta beta, luego oscilas entre beta y alfa. Y a lo largo del día, mientras haces cosas relajantes o interesantes, perdón, a lo largo del día, mientras haces cosas relajantes o interesantes. Luego te acuestas y te vuelves a caer y luego repites el mismo proceso al día siguiente. Cada día de nuestra vida y de la vida de todos hemos estado en el estado que llamamos hipnosis, generalmente bastantes veces. Ahora hay una gran diferencia entre esto y la hipnosis.
que ocurre cuando tienes un hipnotizador contigo. Y esa gran diferencia es que cuando hay un hipnotizador ahí, estamos usando el estado con un propósito, ya sea para entretenerse o para cambiar tu vida de alguna manera. Cuando sucede de forma natural, nadie te da sugerencias, simplemente lo disfrutas, te sientes bien, es bueno para ti y luego o sales hacia arriba o hacia abajo. Es un estado que ocurre realmente de forma natural. Los momentos, los momentos en los que experimentamos esto son cuando estamos viendo una buena película o leyendo un libro realmente bueno. Si estamos realmente pasmados hasta el punto en que perdemos la conciencia de lo que nos rodea, entonces hemos caído en alfa. También lo experimentamos cuando nos bañamos. Lo experimentamos particularmente uno muy poderoso cuando está sentado alrededor de una chimenea o fogata, contemplando las brasas y escuchando sus sonidos sin pensar en nada. Ese es un estado muy poderoso. Hace que te relajes, ralentiza las frecuencias de tu cerebro, te lleva de un estado beta a alfa y luego terminas en lo que llamamos el estado hipnótico. Wow, Y si genial. allá, ¿tiempo? No, siga, En 4 minutos. Ah, sí, pero, no, dejamos ahí porque... pero termine ese regloncito. Y si alguien te diera algunas sugerencias en este momento, las aceptarías. Pero eso no suele suceder. Normalmente lo disfrutamos. Alguien chasquea los dedos y dice nuestro nombre para que nuestro estado de alerta vuelva a la vigilia y la conciencia normales y salimos de ahí, de allí. Otro momento en el que habrás notado esto es cuando estás conduciendo. Conducir es muy hipnótico. Hay muchas cosas que suceden naturalmente cuando conduces y que cualquier buen hipnotizador quiere incluir en su inducción. Existe la idea de fijar la atención cuando estás mirando al final del camino si estás conduciendo por la autopista. Está la calidez, la relajación y el confort como música relajante. Puede haber un ritmo, especialmente si tienes limpiaparabrisas encendidos, si está lloviendo. Hay muchas cosas allí que realmente ayudan a relajar a una persona. Te relajas, tus ondas cerebrales se ralentizan, pasas de beta a alfa y entras en hipnosis. Lo que sucede cuando estás conduciendo es que es diferente a todos los otros estados de los que hemos hablado hasta ahora y realmente bastante interesante es que muy a menudo te das cuenta cuando regresas de alfa a beta. Bueno, vamos Bueno, ahí. sí. Genial. Genial Mientras, mientras, conocernos. Sí, mientras estaba leyendo, estaba pensando en los estados de hipnosis en los que se entra cuando tenemos los hábitos de estar frente al televisor todo el tiempo. Esa es la manera de hacer la hipnosis colectiva que controla las masas en nuestros medios. Qué tremendo, ¿no? Wow. correcto. Y cuando De uno ahí está la... estudiando, cuando uno está estudiando, Ajá. yo cuántas veces me quedé dormido, Sí, era bueno, tan pues es... aburridor. O muy aburridor o muy emocionante. No, muy No, pues muy aburridor. emocionante. Cuando es emocionante, no, la energía va para arriba. La última Ya Sí, cuando partecita, y la uno última se partecita, ralentiza, se duerme. sí, y la última partecita donde habla de la conducción, pasa a veces con mucha frecuencia, que uno sale, inicia el viaje y uno no se da cuenta que horas pasó por este lado, por este lado, por este lado. Uno, wow, ya llegamos, ¿a qué hora llegamos? Es impresionante. Bueno, nos queda 1 minuto para pasar a la sala de éter.
Bueno, familia, un abrazo, bendiciones infinitas. Feliz y bendecido día para todos ustedes y sus seres amados. Gracias, mi Yoli, gracias, mi Yoba. Genial, Amén. genial, Un abrazo. genial. Chao, chao. Chao.